Hay una movida que pillé hace años y que me dio la vuelta por completo a la forma de ver la vida. Rezar no es el rollo que me enseñaron de crío, no va de soltar frases memorizadas ni de hincar la rodilla por obligación esperando que alguien allá arriba escuche nuestras peticiones como si fuéramos chavales pidiendo permiso. El rezo de verdad es otra historia totalmente distinta. Es un estado mental, un abrirse. Es como si en mitad del jaleo continuo de la vida uno decidiera por fin parar y decir: aquí estoy. No tengo ni idea de a dónde voy, pero me fío de que hay algo más grande que yo que me acompaña. Y esa seguridad no viene de una regla ni de una imposición. Viene de la experiencia, de haber notado en la propia piel que cuando uno se abre de verdad algo responde. Recuerdo una noche, una de esas noches chungas donde todo parece no tener sentido, donde el peso de la vida se hace casi imposible de llevar, quemado no físicamente, sino de un modo más hondo, harto de pelear, de querer tener el control, de hacer ver que tenía todas las respuestas. Y en medio de ese hueco, hice algo que nunca había hecho con tanta honestidad. Solté las... Me di por vencido, no desde el fracaso, sino desde la sencillez, y susurré casi sin voz: no puedo solo, necesito ayuda. Y lo cachondo es que no esperaba nada, no había exigencia, solo una verdad clara y vulnerable. Y sabe, nada del otro mundo, no hubo pero algo dentro, si una puerta llevaba o una seguridad, nunca fue mi, no el, ese sitio donde ya no, frase, lo importante, que mira, cuando éramos chaval, muchos de que había que repetir en un orden determinado, y si te equivocas, si lo sagrado fuera duro, pudiera, creo, más, quiero, algo con vida, algo que debería, tan el único. Mental, donde tu coco se calla, donde tu corazón se abre, donde todo tu ser entra en sintonía con algo que te supera, y desde ese estado todo cambia. Tu manera de ver las cosas cambia, tu energía cambia, tus decisiones cambian, tu vida entera cambia. Y esto no es invento, no es pensamiento ilusorio que, como dicen los guiris. Está apoyado por la ciencia más puntera, por investigaciones serias hechas en las mejores universidades del mundo, pero también está respaldado por miles de años de sabiduría de meditación, por todas las costumbres espirituales que, aunque usen palabras distintas, están hablando de lo mismo. Déjame contarte una cosa que me cambió el chip para siempre. Fue cuando entendí que el rezo no es un monólogo, es un diálogo, o mejor dicho, es un baile. Porque hay ratos en los que hablas, ratos en los que escuchas y ratos en los que simplemente estás ahí sin decir nada. Y es estar ahí sin planes, sin pedir nada, sin esperar nada. Es, quizás, la manera más auténtica de rezar, porque en ese instante no buscas sacar provecho de nada, no estás regateando con lo superior, sencillamente destapas tu alma y declaras: aquí me tienes, sin filtros, con todo lo que me define. Déjame hacer un alto aquí. Necesito contarte algo. ¿Te hace clic lo que vamos a desgranar en este clip? Si te hace clic lo que estamos explorando, si notas que de alguna manera esto puede echarte una mano para mirar las cosas desde otro ángulo, otra óptica, dale a suscribir a este canal Voz Celestial y suéltame una frase en los comentarios, lo que te esté rondando la cabeza justo ahora, porque poner por escrito lo que llevamos dentro tiene un efecto curativo brutal. Y que estés aquí ya es un indicativo de la clase de persona que eres. Te voy a narrar algo que me pasó hace un montón de años. Yo estaba currando en un centro médico en Boston. Fue un periodo muy cañero de mi vida, con un montón de líos difíciles, mucha carga. Y había un enfermo, un señor ya entrado en años, que rondaría los 70 y pico, muy delicado. Padecía un cáncer muy extendido y las previsiones no pintaban bien. Lo llamativo es que cada vez que pisaba su cuarto me topaba con algo que no tenía explicación. Este señor desprendía serenidad. No te miento. Había algo en él que te tranquilizaba, que te ponía los pies en la tierra en mitad del desorden del centro médico, en mitad del sufrimiento. Él estaba tranquilo. Un día me armé de valor y le pregunté. Le solté:
Señor Johnson, ¿cuál es su truco? ¿Cómo es posible que con lo que le pasa a usted esté tan en calma? Y él me clavó la mirada con esos ojos transparentes que tenía, me regaló una sonrisa y me contestó: Doctor, yo pillé hace mucho que no estoy solo. Cada amanecer, al abrir los ojos, lo primero es agradecer. Doy las gracias por seguir vivo, por poder tomar aire, por la gente que quiero. Charló con lo divino como si fuera mi colega más íntimo. Le suelto mis temores, mis quebraderos de cabeza. Pero también le aseguro que tengo fe, que sé que, venga lo que venga, voy a salir adelante. Y remató con algo que se me quedó grabado. Me dijo: la parca no me da miedo, doctor, porque sé que es solo un cambio de etapa. Lo que de verdad me importa es cómo exprimo cada instante que me queda. Y eso lo elijo yo a diario, a cada rato. Ese señor me dio una lección sobre el vivir y el morir más grande que la que me dieron montones de libros de medicina, porque él había dado con algo que supera la teoría, había hallado un vínculo auténtico, una convicción que se siente, que no es solo de oídas, sino que se ha probado. Y cuando hablo de tener fe, no me refiero a tragar ciegamente algo que te han contado, me refiero a fiarte de lo que has palpado, de lo que has pasado, de esa seguridad interior que no requiere demostraciones porque se apoya en lo que has vivido de primera mano. Esa es la fe que cambia las cosas, la que no se viene abajo ante la incertidumbre, porque no está levantada sobre ideas débiles, sino sobre vivencias profundas. Y esa convicción se alimenta justo con la oración, con ese hábito cotidiano de enlazar, de destaparse, de tener confianza. Ahora, ojo, cuando menciono la oración, mucha gente piensa de inmediato en temas de religión, y es normal, porque durante siglos y siglos el rezo ha ido de la mano de ambientes religiosos, de templos, de ceremonias, de dogmas. Pero la verdad es que el rezo va más allá de cualquier creencia concreta. Puede ser católico y rezar, puede ser budista y rezar, ateo y rezar, porque la oración en el fondo no es una movida religiosa, es una movida humana, es la necesidad que llevamos dentro de conectar con algo que nos supera, de sentirnos parte de un conjunto, de que no estamos tirados solos en este universo gigante, y esa necesidad está grabada en nuestra biología. Los humanos somos bichos espirituales, no solo porque tengamos dogmas, sino porque estamos programados para encontrarle un sentido a la vida, para buscar un enlace, para buscar ir más allá. De hecho, existen investigaciones cerebrales alucinantes que demuestran que cuando alguien reza, cuando se pone a meditar, cuando entra en ese rollo de introspección, se encienden zonas concretas del coco, zonas que tienen que ver con la sensación de estar completo, de calma total. El doctor Andrew Newberg, un experto en el coco de la Universidad de Pensilvania, lleva muchísimos años analizando la mente de la gente que reza y medita, y lo que ha descubierto es alucinante cuando alguien se sumerge de verdad en la plegaria. La marcha en las zonas parietales del cerebro se reduce. Estas zonas son las que nos dan la sensación de estar separados, las que nos chivan donde acaba nuestro pellejo y donde arranca lo de fuera. Esa marcha se frena. El individuo siente que es uno solo, que las barreras se esfuman, como si dejase de ser un ente individual y se integrase en el universo completo. Y ojo, esto no es un cuento, está pasando en el cerebro y se puede medir, se puede verificar. A la vez, se enciende el sistema parasimpático, que es el sistema nervioso del relax, de la puesta a punto. El cortisol y la adrenalina se desploman. El pulso se estabiliza. La forma de respirar se hace más honda. El cuerpo entero entra en sintonía. Y desde esa sintonía, desde ese equilibrio interior, el organismo puede hacer su mejor trabajo. Curarse, arreglarse, renovarse. Porque si no estás en modo alerta, sin ese agobio continuo, tu organismo tiene pilas de sobra para ponerse bien. Lo he comprobado muchísimas veces en mi trabajo. Gente con dolencias de larga duración que, al meter en su rutina un ejercicio espiritual genuino, cuando pillan el truco a rezar de corazón, pegan un cambio total.
No te voy a asegurar portentos, pero sí que su día a día es mucho mejor. Sus molestias bajan, viven más tranquilos, más completos, y eso, de por sí, ya es la leche. Porque a fin de cuentas, ¿qué buscamos en la vida? No es solo sumar años, sino vivir cada año con intensidad, estando aquí y ahora, con un propósito. Me viene a la cabeza una señora. Le pondré Carmen, aunque no se llamaba así de verdad. Vino a mi consulta hace unos cuantos años, enviada por su médico especialista en tumores. Padecía un tumor de pecho, había pasado por el quirófano, por la quimio, y estaba muerta de miedo, no tanto por el bicho en sí, sino por lo que implicaba, por todos los interrogantes que la dolencia le forzaba a plantearse. ¿Por qué yo? ¿Qué hice mal? ¿Para qué sirve todo esto? Son dudas que nos asaltan a todos en algún instante, sobre todo cuando nos topamos con algo que nos desborda, que nos pone cara a cara con lo vulnerables que somos, con que nos vamos a morir. Carmen siempre había sido una tía muy de números, muy de ir al grano, muy enfocada en lo que se puede tocar. Lo espiritual le sonaba a cosa rara, casi a perder el tiempo. Pero ahora, en pleno lío, todo ese castillo se le vino abajo porque se dio cuenta de que su manera de entender la vida no le ofrecía las soluciones que le hacían falta. Arrancamos a currar juntos y despacio la fui metiendo en algo que era totalmente inédito para ella. El ejercicio de la plegaria reflexiva. Al principio se echaba para atrás, le resultaba rarísimo, pero le rogué que se fiara, que lo probase, aunque solo fuese a modo de prueba. Le mostré un método súper fácil. Todas las mañanas al levantarse y todas las noches antes de acostarse, sentarse sin hacer ruido, cerrar los ojos, centrar la mente en el pecho. Ahí solo tenía que tomar aire y al echarlo dejar ir, liberar el pánico, liberar las ganas de tenerlo todo atado, liberar el freno. Si le apetecía charlar, que lo hiciera, pero no desde la cabeza sino desde las tripas, como si estuviera de cháchara con su colega del alma. Esa que la quiere sin peros, que la acepta con todo. Con su pánico, con su pena, Carmen se puso manos a la obra. Los primeros días no notó nada del otro mundo. Incluso me comentó que le parecía una chorrada. Pero siguió adelante porque una cosa dentro de ella, una parte más lista, sabía que esto le hacía falta, aunque su coco no lo pillara. Y entonces algo se puso en marcha. Empezó a pillar ratitos de paz, al principio cortos, como chispazos en mitad del vendaval, pero poco a poco esos ratos se hicieron más extensos, más intensos. Me contó que una mañana, mientras rezaba, vivió algo que la emocionó hasta el llanto. Notó que había alguien ahí. No divisó nada, ni oyó ni media palabra, pero notó una sensación de abrazo, como si un cariño sin límites la arropara por completo. Justo en ese instante le cayó la ficha. Entendió que no estaba a solas, que jamás lo había estado, que siempre había existido algo, alguien, una conciencia afectuosa a su lado. Pero ella había andado tan liada, tan despistada, tan ensimismada, que no se había dado cuenta. El cáncer no se le esfumó de golpe. Continuó con su terapia. Siguió pasando por tragos amargos, pero un giro esencial se había producido. El miedo ya no la atenazaba igual, dejó de verse como una damnificada. Se sentía arropada, respaldada, querida. Su enfoque ante la dolencia, el trato con los suyos, su manera de encarar el día a día. Dejó de ir tirando para empezar a vivir de verdad, a dejarse llevar, de estar a la defensiva a mostrarse receptiva. Hoy por hoy Carmen está estupenda, su enfermedad está controlada. Hace años que no tiene ningún retroceso. Ella está segura de que su rutina espiritual influyó muchísimo, no por arte de magia, sino de una forma muy palpable, porque modificó su mundo interior y esa modificación interna repercutió en su cuerpo. Y es que este asunto es algo que la ciencia va entendiendo cada vez mejor. No funcionamos como si fuéramos piezas separadas. No es que el cuerpo vaya por un lado, la mente por otro y el espíritu por otro. Somos un mecanismo unificado. Todo se retroalimenta.
Lo que te pasa por la cabeza influye en lo que sientes. Eso afecta a tus procesos químicos internos. Tu química influye en tus células. Tus células influyen en tus órganos. La suma de todo esto define tu bienestar físico, tu humor, tu nivel de consciencia. Por eso, cuando te enfocas en un plano hondo, cuando te aplicas con una plegaria genuina, estás actuando en todas las capas a la vez. Estás poniendo en orden tu sistema entero. Hay una científica impresionante, la doctora Lisa Miller, de la Universidad de Columbia, que ha dedicado su vida profesional a investigar el vínculo entre la espiritualidad y la salud de la mente. Y lo que ha hallado es alucinante. Ha probado que la gente que lleva una vida espiritual activa tiene un 80% menos de posibilidades de caer en la depresión, incluso si tienen tendencia genética. Un 80%. Es un número gigantesco, superior al de muchos fármacos, pero no se queda ahí. También descubrió que en los sesos de la gente conectada espiritualmente se produce un aumento de grosor en la corteza cerebral, justo en las zonas ligadas a la concentración, al manejo de las emociones, a la compasión. O sea, la espiritualidad literalmente modifica la arquitectura de tu cerebro. Y cuando hablo de espiritualidad, no estoy pensando forzosamente en ir a misa cada domingo. Me refiero a esa conexión experimentada, a la costumbre de rezar, de meditar, de reflexionar, de abrirse a lo divino. Pero, ojo, aquí hay un detalle crucial que no podemos ignorar. No todas las plegarias son idénticas. No toda rutina espiritual surte el mismo efecto, porque hay maneras de rezar que, de hecho, te apartan de la calma, que te dejan anclado en el pánico, en el remordimiento, en el aislamiento. Si rezas desde el temor, desde la creencia de que eres un transgresor, de que no eres digno, de que debes merecerte el cariño de Dios, esa plegaria no te suelta, te ata, consolidando una visión de ti como alguien fallido, como alguien que requiere un perdón ajeno. Por el contrario, si rezas desde el afecto, la seguridad, desde la convicción de que ya te quieren, de que ya vales, de que ya formas parte de lo sagrado, esa plegaria te agranda, te impulsa, te cambia, y esto es vital comprenderlo porque mucha gente arrastra un peso de culpabilidad enorme ligado a su fe. Piensan que nunca dan la talla, que nunca rezan lo bastante, que nunca son lo suficientemente decentes, y ese lastre es demoledor. Pero, ¿y si te contara que no tienes que hacer méritos, que no tienes que probar nada, que ya estás entero, que ya eres impecable tal cual eres, con tus virtudes y tus defectos, con tus logros y tus meteduras de pata? Esa es la realidad que muchas corrientes de sabiduría han transmitido a lo largo de los siglos. La cosa es que lo espiritual no está por ahí fuera listo para echarte la bronca, sino que está dentro, aguardando a ser reconocido, aguardando a que te enteres de que tú mismo eres una manifestación de esa esencia. Como solía decir el gurú Art, Dios no está en el cielo. Dios reside aquí, en el núcleo de tu existencia, en lo más profundo de ti. Y rezar es el atajo para volver al hogar, para reencontrarte con esa realidad, para volver a ser tú. Pero, ojo, para alcanzar ese punto tienes que cruzar un montón de barreras, muchas ideas que te frenan, muchos temores, mucha programación mental, porque desde que éramos críos nos han inculcado que hay que buscarlo todo fuera, la palmadita en la espalda fuera, la confirmación fuera, la alegría fuera. Hasta a Dios lo buscamos fuera. Nos pasamos la vida corriendo, rastreando, tratando de rellenar ese hueco interior con paja, con éxitos, con que te reconozcan, con parejas, con bienes materiales. Pero es un paripé, porque ese hueco no existe. Es solo que se nos ha olvidado. Se nos ha olvidado quiénes somos de verdad. Y la oración es el despertador. Es esa costumbre que te trae de vuelta una y otra vez, que te chiva en mitad del jaleo, aquí y ahora. Esto, tú ya eres lo que andas buscando. Me acuerdo de unas jornadas de silencio que hice hace un porrón de años en un convento de monjes benedictinos. Fui a ver si encontraba soluciones a cosas que me comían la cabeza, preguntas sobre el sentido de mi curro, sobre mi misión, sobre si iba por el buen camino. Estuve días callado, rezando, meditando,
paseando por los patios del convento. Mi cabeza era un caos total, ideas sin freno, proyectos, agobios, críticas. Pero poco a poco ese barullo se fue calmando y en el silencio empezó a asomar algo. No eran soluciones concretas, no eran unas instrucciones detalladas, era más bien una vibración, como si una voz muy tenue me dijera: «Tranquilo, estás justo donde tienes que estar, todo va bien». Y lo gracioso es que mi movida de fuera seguía igual. Tenía las mismas dudas, los mismos retos. Lo que cambió fue cómo me enfrentaba a esas preguntas. Ya no me urgían las respuestas al momento, podía aguantar el tirón de la incertidumbre con más soltura, con más seguridad. Eso es lo que consigue el rezo de verdad. No te da soluciones masticadas, te lleva a un sitio dentro de ti desde donde las respuestas pueden brotar de forma natural, sin forzar. Y a veces las soluciones no son palabras, son puertas que se abren, gente que se cruza, casualidades inesperadas, como si el cosmos se pusiera de tu parte, tal como decía Pablo Coelho. Pero para pillar eso tienes que estar al loro, tienes que estar aquí, porque las pistas casi nunca son cantosas, casi nunca son de película, son finas, suaves. Y si estás pillado en el barullo de la mente, se te escapan. Es fundamental cultivar esa paz interior, ese mutismo, porque en el silencio es donde oyes. En el silencio es donde captas. En el silencio es donde enganchas. Hay una frase preciosa del salmista que dice: «Quédate quieto y sabrás que yo soy Dios». Quédate quieto. Pero qué complicado es quedarse quieto en un mundo que te machaca sin parar para que te muevas, para que hagas, para que produzcas, para que consigas cosas. Vivimos en una sociedad enganchada a la actividad, al jaleo, al chute constante. Y esa obsesión nos está pasando factura, nos está desenchufando de nosotros mismos, de la vida en sí. Por eso cada vez más gente padece de ansiedad, de no poder dormir, porque están operando desde el sistema nervioso simpático, en modo lucha o huida todo el rato, sin parar, sin un respiro. El cuerpo no está hecho para eso. El organismo pide compensación, necesita ir cambiando entre el movimiento y el relax, entre el hacer y el simplemente ser, entre el jaleo y la calma. Y cuando esa balanza se rompe, todo se va al garete. Empiezan los achaques de estómago, los líos para dormir, las jaquecas, la rigidez muscular, el cansancio permanente, y si no le pones remedio, con el tiempo pueden surgir dolencias más graves. Pero lo que da más pena es que muchísimas personas ni se enteran de esto. Piensan que es lo normal vivir agobiado, que es habitual no pegar ojo, que es de lo más común sentirse nervioso. La gente lo ha dado por hecho de tal modo que ya ni se plantean si la cosa podría cambiar. Y justo ahí, el momento de rezo puede ser un bombazo, porque te fuerza a hacer un alto. Te llama a meterte en ese rincón diferente, un sitio intocable donde el reloj se para, donde los agobios dejan de ser prioritarios, donde puedes sencillamente existir. Y en ese existir, en ese estar ahí sin tener que hacer nada, llega la reparación. No siempre una cura del cuerpo, aunque a veces pasa, sino sobre todo una reparación interior. Un volver a conectar con quién eres de verdad, con tu esencia. Yo he currado con peces gordos, gente que ha triunfado una barbaridad si miras lo que el mundo dice que es éxito. Pasta, poder, contactos, todo lo que la peña usa para medir si vales. Y sin embargo muchos de ellos estaban tristísimos, huecos, descolocados. Cuando nos poníamos a mirar qué les pasaba, siempre dábamos con la misma clave. Les faltaba un propósito, les faltaba enganche, les faltaba algo que fuese mucho más grande que su propia persona, porque el ego es muy bueno levantando castillos fuera, pero es incapaz de armar paz dentro, no puede darte el estar completo. Eso solo llega cuando te unes a algo que va más allá del ego, cuando tocas tu parte espiritual. Muchos de esos ejecutivos, cuando les proponía, cuando les soltaba lo de meter una rutina de fe en su vida, me ponían cara de duda, lo consideraban algo flojo, una forma de perder el tiempo. Ellos solo querían resultados, ser eficaces, que les saliera a cuenta. Pero algunos se atrevieron a probar.
Y los que lo hicieron en serio, los que se pegaron a esa rutina, vivieron giros de 180 grados, no solo en cómo se sentían ellos, sino en su forma de mandar, en sus vínculos, en su chispa creativa. Se hicieron más humanos, más conscientes, más aptos para decidir con cabeza fría en lugar de reaccionar a lo loco, y eso les pegó de lleno en sus cuentas. Sus equipos iban sobre ruedas, había menos líos, más trabajo en equipo, porque en el momento en que tú cambias, en que te pones en tu centro, todo tu radio de acción se transforma. No tiene vuelta de hoja, porque tu presencia tiene un efecto, tu energía tiene un efecto, lo que llevas dentro se nota aunque no sueltes ni media palabra. Y esto no es un cuento de hadas, es ciencia de primero. Todos somos un campo de energía. Todos lanzamos frecuencias, y esas frecuencias se hablan, se ponen de acuerdo, se afectan unas a otras. Si estás con alguien súper nervioso, aunque no te diga nada, lo sientes en el cuerpo, te pones tenso, te da mal rollo. Eso es resonancia. Pasa igual con la tranquilidad. Cuando estás con alguien que está en su sitio, alguien en paz, eso también se pega. Te relajas, te abres. Por eso tu labranza del espíritu no es solo para ti. Es también para toda la gente que te rodea, tu familia, tus colegas, tus compis de curro, incluso para la gente que no conoces y con la que te cruzas. Cada instante que le pones al rezo, a la meditación, a cultivar esa paz interna, es una suma al bien común. Es como si subieras el volumen a la frecuencia del mundo entero. Y aunque parezca una flipada, es cierto. Hay un estudio brutal que se hizo en Washington hace varios años. Juntaron a miles de personas que meditaban durante varias semanas y midieron con números si pasaba algo en la ciudad. Y sí que pasó. El índice de delitos bajó un montón durante ese tiempo. Cuando los meditadores se marcharon, el índice volvió a escalar. Esto se hizo lo mismo en varios análisis en distintas ciudades con resultados parecidos. Lo bautizaron el efecto Maharishi, en honor al maestro que propuso esta teoría. Esto apunta a algo alucinante. La conciencia no está encerrada en tu coco, sino que de alguna manera se estira, se une, forma parte de un campo más grande. Cuando mejoras tu conciencia personal, ayudas a mejorar la conciencia global. Esto le da un peso tremendo, porque ya no es solo algo íntimo, algo que haces para estar mejor. También es una forma de echar una mano, de sumar al bienestar de todo. Y al pillar esto, al notar esa sensación, tu rutina espiritual coge cuerpo, ya que no la llevas a cabo únicamente por ti, sino por el conjunto. La ejecutas porque percibes que es tu forma de contribuir, de servir, de alcanzar tu cometido vital. La gente pregunta, ¿cuál es mi cometido? ¿A qué he venido yo a este mundo? Y mi contestación es siempre idéntica. Tu misión no es algo que debas buscar fuera de ti. Es algo que hallas en tu interior cuando te calmas lo suficiente para prestar atención. Porque todos poseemos una vocación, todos contamos con talentos singulares que estamos aquí para manifestar, para repartir. Pero si te pasas el día entero, a toda prisa, todo el rato despistado, todo el tiempo funcionando sin pensar, te resulta imposible oírlo. Rezar es ese alto, ese instante bendito, donde paras en seco, donde atiendes, donde te pones receptivo a obtener orientación, ideas luminosas, nitidez. Y no siempre se presenta de forma evidente. A veces llega como un pálpito, como una necesidad irrefrenable de ejecutar algo, de desplazarte a un sitio, de telefonear a alguien. Y si le haces caso, si te fías, te das cuenta de que existía un motivo por el cual estabas siendo dirigido. He experimentado esto muchísimas veces, situaciones donde noté una pulsión nítida de hacer algo que lógicamente carecía de sentido, y al llevarlo a cabo se abría un portón, se daba un encuentro, sucedía algo que modificaba la trayectoria de los acontecimientos. A eso se le llama sincronicidad, casualidades relevantes que Jung también detalló. Esos instantes donde parece que el cosmos está organizando los sucesos de un modo que supera la simple suerte. Y cuanto más enlazado te encuentras, cuanto más te abandonas, más sucesos sincrónicos vives.
como si al alinearte con esa vibración superior te hicieras más sensible al encanto de la existencia, porque la vida es fascinante, no en el sentido de trucos de magia, sino en el sentido de enigmática, de incomprensible, de mucho más amplia de lo que nuestra cabeza lógica es capaz de asimilar. Y el rezo te introduce en ese enigma, te vuelve modesto frente a lo que ignoras, te muestra que no es necesario que lo captes todo, que no tienes por qué dominarlo todo, que tienes permiso para fiarte, que puedes desapegarte. Y en ese desprendimiento reside una autonomía gigantesca, ya que casi todo nuestro padecimiento surge de la manía de manejar lo inmanejable, de agarrarnos a lo que no podemos conservar, de oponernos a la realidad. Pero cuando rezas de corazón, cuando accedes a esa rendición total, abandonas la pelea contra el caudal, comienzas a deslizarte con él y te das cuenta de que el caudal te conduce justo al sitio al que debes llegar, aunque no sea el destino que tu yo superficial deseaba. Y eso exige tener convicción, esa certeza de la que charlábamos previamente, esa seguridad en algo superior, en una sabiduría que tiene más conocimiento que tú, que divisa más allá de lo que tú alcanzas a ver. En ocasiones, la existencia te clausura un acceso que anhelabas cruzar con todas tus fuerzas, y te afliges, te enfadas, no lo asimilas, pero meses, o incluso años más tarde, echas la vista atrás y lo captas. Aquel portón debía bloquearse para que otro distinto pudiera inaugurarse. Un acceso diferente te condujo a algo muchísimo más ventajoso. Esto me ha ocurrido un sinfín de ocasiones. Iniciativas que no llegaron a materializarse, vínculos que no prosperaron, chances que se desvanecieron. Y en aquel instante me causó dolor. Me desanimó, me hizo titubear, pero hoy, al revisar el pasado, distingo la trama impecable, cómo cada negativa fue en verdad una afirmación encubierta, un sí a algo superior, a algo más acorde con mi senda genuina. Y eso solo lo puedes apreciar con el paso del tiempo, pero principalmente con seguridad, porque si no te fías, si no piensas que existe una lógica, cada portazo es simplemente un tropiezo, un revés, una tontería. Pero si te abandonas y rezas, si permaneces enlazado, puedes aguantar la inseguridad con mayor elegancia, puedes aguardar sin perder la calma. Puedes continuar avanzando aunque no divises la ruta entera, que la verdad es que jamás vemos el recorrido completo, únicamente vemos el paso posterior. Y eso puede asustar, pero también puede resultar emancipador, porque implica que no tienes la obligación de tenerlo todo solucionado, solo tienes que ejecutar el siguiente movimiento. Y el rezo te asiste para averiguar cuál es ese movimiento, no porque te proporciona indicaciones claras, sino porque te enfoca, te une a tu pálpito interno. Con ese conocimiento profundo que siempre tiene claro el camino, todo el mundo puede llegar a ese saber. Absolutamente todos. ¿No es un privilegio solo para unos pocos elegidos? Es tu herencia natural, forma parte de lo que eres, pero está tapada por montones de hábitos, de ideas preconcebidas, de temores, de barullo mental. El silencio y la reflexión son los útiles que te dejan quitar esas capas despacito, con calma, con cariño, hasta que ese conocimiento pueda salir otra vez. Imagínate que es como quitarle la mugre a un cristal empolvado. El cristal siempre estuvo ahí, listo para mostrarte las cosas, pero la suciedad te lo impedía. Y cada vez que te paras a pensar, cada vez que rezas, vas quitando un poquito más de ese polvo, y llega un instante en el que el cristal está lo suficientemente pulcro que te permite mirarte. No tu fachada superficial, sino tu esencia auténtica. Aquello que siempre ha existido, más allá de los papeles que interpretas, más allá de tu biografía, más allá de tu yo superficial. Y cuando te observas de esa manera, cuando te identificas de esa forma, la vida da un giro, porque ya no necesitas probar nada a nadie, ya no tienes que defenderte de nada, ya no hace falta que aparentes. Puedes sencillamente existir, y desde esa existencia brota todo lo demás. El actuar, el crear, el querer, pero ya no desde la falta, desde la obligación o el pánico, sino desde el estar completo, desde la riqueza interior, desde el afecto.
Eso para mí es la libertad total. No significa huir de la realidad, sino vivirla a tope, pero partiendo de otro sitio distinto dentro de ti. Desde el darte cuenta en lugar de desde el yo, desde el cariño en lugar de desde el terror. Rezar es el nexo, es lo que te transporta de un punto al otro constantemente, una y otra vez, porque no es que lo cruces una sola vez y listo, sino que lo caminas durante toda la existencia, cada jornada regresando, cada jornada volviendo a conectar, cada jornada decidiendo de nuevo, porque el yo superficial es muy cabezota, colega. Siempre se las ingenia para recuperar el mando, para hacerte pensar que tú eres tus ideas, tus sentimientos, tu pasado. Pero cada vez que regresas a la plegaria, cada vez que te sientas sin hacer ruido, cada vez que centras tu mente en el pecho recordando lo esencial, te estás separando de ese yo, estás volviendo al hogar, y ese ejercicio jamás se acaba. Siempre hay más fondo, siempre hay más cosas por desvelar. Y eso es lo chulo, que nunca te hartas, nunca alcanzas un momento en el que dices, ya está, lo tengo todo claro. El camino del espíritu es una odisea sin fin, un enigma que se va mostrando despacio y cada vez que se te revela algo te conduce a una duda más seria, a un escalón más hondo. Por eso los grandes maestros de la fe siempre han sido sencillos, porque cuanto más conocen, más se dan cuenta de la barbaridad de cosas que ignoran, de lo inmenso que es el secreto, de lo minúsculo que es su conocimiento si lo comparas con la grandeza de lo sagrado. Y esa sencillez te da libertad porque te quita de encima la chulería del yo, que piensa que lo entiende todo, que cree poseer la verdad definitiva, y te da la opción de continuar pillando cosas, de seguir evolucionando, de seguir mutando. Permíteme narrarte algo que me ocurrió hace unos cuantos años y que lo explica de maravilla. Estaba dando una charla en Madrid, un salón abarrotado, cientos de asistentes, y yo estaba compartiendo todo esto, charlando sobre la plegaria, la unión con lo espiritual, de lo crucial que es alimentar esa parte, y al acabar se me aproximó un señor. Tendría unos 40 y pico años. Tenía los ojos irritados, como si hubiese estado sollozando. Y me soltó. «Mario, tengo que charlar contigo». Nos fuimos a un rincón y me relató su vivencia. Había perdido a su chaval hacía 2 años, un siniestro en la carretera. Su único hijo, un muchacho de 19 años, lleno de energía, de ilusiones. Y desde aquel momento, él estaba como un zombi. Me comentó que lo había probado todo. Psicólogos, reuniones de ayuda, pero nada servía. La pena era tan inmensa que sentía que no podía tomar aire, que no podía continuar. La existencia ya no tenía ningún propósito. Y entonces me preguntó, ¿cómo se reza cuando ya no te queda fe en nada? ¿Cómo le diriges la palabra a lo divino si sientes que te ha dejado tirado? ¿Cómo pides auxilio cuando no te quedan fuerzas ni para descorrer los labios? ¿Y sabes qué le solté? Le comenté que justo ese era el instante idóneo para rezar. No con palabrería ni con recetas preestablecidas, sino desde la pena más honda, desde ese alarido mudo del espíritu que no requiere ser expresado con claridad. Le aseguré que la plegaria de verdad es, en ocasiones, solo un quejido, solo llantos, solo plantarse frente a lo que no tiene explicación, asumiendo que no puedes tú solo, que te hace falta algo superior que te dé apoyo. Y le planteé una cosa: cada noche, antes de echarte a dormir, aunque no tengas fe, aunque no notes absolutamente nada, simplemente di, no entiendo nada, no puedo con esto, échame una mano para aguantar un día más. Únicamente eso. Transcurrieron bastantes meses. Yo ya había borrado de mi mente aquella charla. Cuando me llegó un correo electrónico suyo, me relataba que había seguido mi recomendación, que cada anochecer musitaba esas frases, al comienzo sin sentir nada, como un autómata, pero lo cumplía. Tras unas cuantas semanas de práctica sucedió algo. Mientras rezaba notó como si su chaval estuviera allí mismo. No lo divisó, no oyó su voz, pero percibió su presencia de un modo tan nítido que le fue imposible ponerlo en duda. Y esa sensación le comunicó algo, una seguridad, una calma,
como si su hijo le estuviera diciendo: «Padre, estoy de maravilla, todo marcha bien, no te atormentes más por mi causa. Sigue adelante, por favor, sigue adelante». El hombre me escribió que esa madrugada se desahogó con un llanto como jamás lo había hecho. Pero eran lágrimas distintas. Eran lágrimas de desprendimiento, de consuelo, de algo que se desataba en su interior. Y aunque la pena no se esfumó del todo, aunque sigue echando de menos a su hijo todos los días, algo crucial se modificó. Ya no se siente desamparado, ya no percibe que el fallecimiento fue el punto final. Intuye que existe algo superior, algo que su cabeza no pilla, pero que su alma sí identifica. Esa es la súplica que rescata, la que no requiere de estudios teológicos complejos, la que surge del sitio más frágil, del sitio más sincero, del sitio más de carne y hueso. Porque lo sagrado no se espanta de tu sufrimiento, no se molesta por tu enfado, no te echa a un lado por tus incertidumbres. Todo eso es propio del ser humano, todo eso es aceptable, todo eso tiene cabida como rezo. De hecho, existe una manera de rezar en la costumbre cristiana que me parece preciosa. Se le conoce como la plegaria del quejido. Expón ante lo místico tu pena, tu falta de entendimiento, hasta tu ira. Los salmos están repletos de esto. ¿Cuánto rato más, Dios? ¿Por qué me has dejado tirado? ¿Hasta qué momento voy a tener que aguantar esta carga? No son rezos agradables, no son socialmente aceptables, son alaridos del espíritu, son legítimos, son imprescindibles, porque al manifestarlos, al permitir que salga lo que llevas dentro, se genera un hueco por donde algo fresco puede colarse. He presenciado gente cambiada por esta clase de súplica, gente que llevaba años escondiendo su sufrimiento, simulando que estaban perfectos, y cuando por fin se dieron permiso para soltarlo todo rezando, cuando chillaron, cuando gimieron, cuando soltaron todo lo que jamás se habían atrevido a confesar, se dio una gran descarga. Porque no puedes curar lo que no aceptas, no puedes liberar lo que no experimentas, y la plegaria genuina te deja sentirlo absolutamente todo sin filtros, simplemente dejando que suceda. En ese asumir la realidad es donde sucede la magia. La pena sigue presente, pero ya no te controla. El enfado sigue ahí, pero ya no te destroza. Todo puede convivir y tú puedes sujetarlo desde una perspectiva más vasta. Eso es alcanzar la madurez del espíritu, siempre en calma. No significa andar sonriendo a todas horas. No es simular que todo va de maravilla. Es ser capaz de aguantar toda la variedad de vivencias humanas sin fundirte por completo con ninguna de ellas. Puedes sentirte apenado sin convertirte en la pena, cabreado sin ser el enfado. Puedes estar temeroso sin ser el pánico, porque hay algo dentro de ti que lo contempla todo, algo mucho más grande que todo eso. Y ese algo es tu esencia auténtica. Los budistas lo denominan el observador, los hindúes lo llaman Atman, los cristianos lo nombran el espíritu. Pero da igual el apelativo, todos señalan hacia el mismo punto, a esa parte de ti que es inalterable, pura conciencia, que es libre para siempre, y la súplica te enlaza con ello. Te recuerda que no eres únicamente este físico, solo esta trayectoria, no eres solo este instante de tu existencia, eres muchísimo más, inmensurablemente más. Y al rozar esa sensación, aunque sea solo por un momento, todo se recoloca. Los líos persisten, claro, pero se achican, las angustias no desaparecen, pero bajan el volumen porque has conectado con algo que les da un marco, que les otorga significado. Me viene a la cabeza una charla que mantuve con un maestro zen en el país de Siam. Le solté. ¿De qué manera logran conservar la calma en medio de tanto padecimiento global? ¿Cómo se mantienen tranquilos cuando hay tanta maldad, bronca y pena? Y el tipo me regaló esa sonrisa que tienen los que pillan las cosas importantes y me contestó: no es que me dé igual, es que tengo perspectiva. Yo noto la pena del planeta, pero no me ahogo en ella. La aguanto desde un sitio más elevado y desde ahí puedo intervenir con mayor acierto. Me aclaró que si estás metido hasta el cuello en el malestar,
Si te fusionas totalmente con el marrón, tu chance de echar una mano es escasa, porque te mueves por el pánico y la ansiedad, y eso no trae soluciones decentes. Pero si logras subir un escalón, si lo miras con una visión más panorámica, sin dejar de ser empático, entonces sí puedes operar de forma más útil, más cambiante. Y ese subidón de visión, esa habilidad para cargar con el dolor sin que te trague, en la práctica de la meditación nace del rezo, surge de ese ejercicio cotidiano de regresar a tu eje una y otra vez, porque el planeta te va a descentrar sin parar. Los informativos, los líos, las movidas, todo se junta para dejarte en modo alerta, de respuesta inmediata, de agobio. Pero, si tienes un ritual, si todos los días inviertes un rato en reconectar con lo que eres, entonces cultivas una fortaleza interior, una maña para quedarte quieto incluso en mitad del desmadre. Y eso no es ser un ombliguista ni aislarte, al revés. Es la manera más potente de aportar, porque desde tu eje puedes entregar muchísimo, puedes querer de forma superior, puedes ayudar con mayor nitidez. Lo he comprobado en gente que curra en ambientes muy chungos, doctores en áreas de conflicto, asistentes sociales en zonas pobres, gente que ayuda en campamentos de desplazados, personas que están cara a cara con el dolor humano sin descanso. Los que no se funden, los que logran seguir al pie del cañón por años y años, casi siempre poseen un hábito espiritual sólido. Cuentan con algo que les da soporte, que les alimenta, que les refresca el motivo de su labor, porque sin eso es inviable. Sin ese enlace con algo superior te consumes, te quedas seco, y al final tienes que dejarlo porque ya no das para más. Pero con ese vínculo práctico de recarga diaria, puedes seguir ofreciendo, ya que estás continuamente tomando. Estás enganchado a un manantial infinito de cariño, de vitalidad, y ese chorro está al alcance de cualquiera. No hace falta ser un elegido ni un beato, solo tienes que querer abrirte, aceptar y fiarte. A veces me imagino el rezo como el acto de ventilarse. Cuando llegas al mundo, lo primero que haces es meter aire. Agarras oxígeno, pillas vida y después lo sueltas. Y esa cadencia sigue durante toda tu existencia, coger y soltar, inspirar y expirar. El rezo es esa bocanada espiritual, es cuando paras y te llenas de afecto, te llenas de orientación, y luego sales a la calle y lo echas fuera, ayudas, construyes. Pero, si solo expiras y solo entregas sin tomar nada, te quedas hueco, te fundes, y entonces no te queda ni pizca para repartir. Por eso es crucial ese momento de llenarse, ese rato de rezo, de enlace, de alimento para el alma. Y no hace falta que sea un lío, no precisas horas ni un sitio de lujo, puedes hacerlo en cualquier instante, donde sea. Yo he rezado en centros de salud, en aeroplanos, en salas de espera, en medio de encuentros tensos. A veces solo echo el cierre a los ojos un segundo, tomo aire a fondo, pido auxilio o simplemente me callo notando esa energía. Y eso me pone en mi sitio, me aclara de dónde vengo, me une a lo fundamental. Y desde ese punto puedo seguir adelante con la mente más despejada, más en calma, más cariñoso, porque a fin de cuentas la clave es esa. Funcionar con afecto en lugar de con pánico, mirar con las gafas del corazón en vez de solo con las pupilas físicas, tener fe en que existe un propósito, aunque no siempre lo captemos. Y esa manera de llevar la vida está al alcance de cualquiera. No es cosa de elegidos, ni está guardada solo para los que tienen horas libres o los que se consideran muy místicos. Está lista para ti justo en este instante. Solo te toca parar un momento y destapar tu pecho. Únicamente eso. Tan fácil y a la vez tan hondo, porque la verdad es que esa fuerza superior está ahí, lista, siempre lo ha estado, aguardando con paciencia a que te percates, a que te frenes lo suficiente para notar esa compañía que nunca te ha dejado solo. Y cuando lo notes, cuando ese lazo se cree, no será porque todo se ponga color de rosa, sino porque tú habrás modificado tu modo de convivir con cada cosa. Y ese es el verdadero cambio de chip.
no modificar lo que pasa fuera, sino cambiar la manera de pensar con la que enfrentas todo. Así que si hay algo que me gustaría recalcarte hoy, es esto. Da igual el nombre que le pongas: rezar, reflexionar, enlazar, observar, callar divinamente. Lo importante es que lo ejecutes, que cada jornada, aunque sean unos pocos minutos, te pares, tomes aire y te rindas a algo más vasto que tú, sin que sea difícil. No necesitas un montaje ceremonial complejo. Puedes hacerlo en tu cuarto, en la zona verde, en el vehículo, en cualquier sitio. Cierra los párpados, dirige tu mente al centro de tu pecho y desde allí conversa. O sencillamente presta oído, o sencillamente existe y ten seguridad. Ten seguridad en que hay una sabiduría cariñosa que te escolta, que te aguanta, aunque no la captes, aunque en ocasiones dé la impresión de que se esfumó. Ella siempre está aguardando con calma a que tú te detengas el rato necesario para percibirla. Esa es la plegaria que le dio la vuelta a mi existencia y estoy convencido de que puede transformar la tuya de igual modo. No de golpe, pero sí hasta el fondo, paso a paso, día tras día, porque cada vez que rezas, cada vez que te enganchas, estás plantando un brote. Y aunque no observes frutos al instante, aunque al comienzo no sientas nada fuera de lo común, esos brotes están brotando, están desarrollándose en lo más íntimo. Llegará una jornada en la que echarás la vista atrás y te darás cuenta de que ya no eres el mismo individuo, que algo se ha movido, que estás más sosegado, más tranquilo, más libre. Y esa modificación no llegó de fuera, salió de dentro. Nació de esa rutina callada que a lo mejor nadie presenció, pero que lo revolucionó todo, porque modificó el punto de partida desde donde habitas la vida. Y ese es el auténtico prodigio, no que las circunstancias se modifiquen, sino que tú te alteres. Y al cambiar tú, el resto del universo se recoloca, porque tu punto de vista es flamante, tu vibra es distinta, tu modo de permanecer en el planeta es otro. Así que te convoco a probarlo por tu cuenta, no porque lo mencione yo, sino porque sientas el tirón, porque algo en tu interior acepte que esto te hace falta, que lo deseas. Llevas tiempo rastreando esto, aunque no supieras cómo nombrarlo. La plegaria es la senda de vuelta al refugio, a tu auténtica morada, que no es un espacio tangible, sino una condición interior, un estado de sosiego, de afecto, de realización. Y ese refugio siempre ha estado ahí, listo para que decidas retornar, esperando a que caigas en la cuenta de que en realidad jamás te marchaste. Solo se te perdió la ruta, pero el camino sigue presente y está mucho más próximo de lo que crees. Está a un suspiro de lejanía, a un lapso de quietud, a un ruego honesto. Cierra los ojos ahora mismo. Si te apetece, inspira hondo y repite estas frases en tu pecho. Aquí me encuentro, abierto, listo, muestra la senda. Y la senda se despejará, quizás no de la manera en que lo deseas, quizás no en el momento en que lo aguardas, pero se despejará, porque la existencia contesta a la honestidad, contesta a la franqueza, contesta al cariño. Y tú eres querido, muy querido, justo como eres, con todo lo que eres, que no se te pase jamás.